Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 9. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Génesis 9, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. En 3 capítulos, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha contado los efectos del pecado del hombre sobre toda la creación. Es decir, lo que nosotros debemos entender es que lo que sucedió en Génesis capítulo 3 no afectó solamente a Adán y a Eva. La violación que hizo Adán del pacto que Dios había hecho con él, lo afectó a él, a su descendencia y también a toda la creación. Cuando el apóstol Pablo medita en Romanos capítulo 8 de los efectos del pecado sobre el hombre y sobre la creación, él dice que aquella primera transgresión hizo que la creación fuera sujetada a vanidad, a la esclavitud de corrupción, dice Pablo. Entonces, ciertamente el pecado del hombre no lo afectó solamente a él, afectó a toda la creación. Tanto así que en los primeros siglos de vida sobre la tierra, estudiamos nosotros en Génesis, la maldad de los hombres se fue multiplicando e intensificando cada vez más. Y en lugar de existir la humanidad para glorificar a Dios, vivieron para corromperse delante de Él. Toda carne, dice el Señor, había corrompido su camino sobre la tierra. Como dijimos la semana pasada, en lugar entonces de vivir para cumplir aquella gran comisión, llenando la tierra de la gloria de Dios, la llenaron de violencia. Dios entonces decide ponerle fin a todo ser, excepto a Noé, a sus hijos, a su esposa y a la esposa de sus hijos y algunos animales. Y Dios lo hace destruyendo la tierra por medio de un diluvio de aguas. En la mente de Dios, su propósito era llevar a la tierra a su estado inicial y, siguiendo el patrón original de la creación, traer a la vida un nuevo mundo. En la mente de Dios, y así es como debemos entenderlo, esto no era un nuevo inicio. Dios simplemente estaba avanzando en la ejecución de aquel plan eterno de glorificarse a sí mismo por medio de la salvación de pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Génesis capítulo 9 no es un nuevo inicio. No debe ser entendido como un borrón y cuenta nueva. Es un paso más en la ejecución de ese plan eterno de la redención de Dios. No es como si Dios hubiera estado diciendo: ok, espero ahora que entonces este grupito de 8 personas se cuide más y entonces la violencia no se multiplique tanto en la tierra como lo hizo en el pasado. Eso no es lo que Dios está haciendo aquí. Así no es como nosotros debemos entender Génesis 9. Esto no es lo que Dios está haciendo con esta decreación y recreación del mundo. Esta decreación y recreación del mundo debemos entenderla más bien como la manera en la que Dios nos está enseñando a nosotros los hombres acerca de lo que será en el día final cuando Él cumpla su plan para toda la creación. Dios nos está enseñando qué es lo que Él hace a lo largo de la historia con su pueblo, con el mundo, y lo que hará en el día final con toda la creación. Para eso nos sirve Génesis capítulo 9. El diluvio y este nuevo mundo que surge de él es entonces un patrón de lo que Dios hará en el futuro para llevar su creación a su cumplimiento. La protología, que protología significa el estudio de los inicios. La protología entonces nos lleva a nosotros a la escatología, al fin de los tiempos.
Para eso nos sirve Génesis capítulo 9. El libro de Génesis es el libro de los fundamentos. Todo lo que vemos en Génesis nos está enseñando a nosotros a dónde es que Dios va a llevar a su creación al final. Y esto es importante que lo entendamos así, porque de otra manera entonces nosotros no podremos entender lo que sucede en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Si nos equivocamos nosotros al interpretar el propósito de Dios con el diluvio, pensando que Dios está haciendo un borrón y cuenta nueva, entonces nos vamos a equivocar al tratar de entender este pacto que Dios hace aquí con Noé. Y el día de hoy esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. El pacto de Dios con Noé. Y vamos a ver tres cosas en estos versículos del 8 al 17. Primero, vamos a ver específicamente el pacto que Dios hizo con Noé. Segundo, vamos a ver la promesa de aquel pacto. Y finalmente veremos la señal del pacto. El pacto, la promesa del pacto y la señal del pacto. Veamos entonces el primer punto, el pacto de Dios con Noé. Leamos ahora nuevamente versículos 8 al 10. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. En este capítulo, este es el segundo discurso de Dios con Noé y sus hijos. Y notemos que aquí en el capítulo 9 Dios se dirige nuevamente a Noé y a sus hijos. Moisés es claro en afirmar que el Señor no se está dirigiendo aquí ni a la esposa de Noé, ni a las esposas de sus hijos. Esto es algo que tiene que ver con Noé y con los hijos de él. Ahora, esto es así no porque Dios piense menos de la mujer. Ya hemos dejado claro que Génesis enseña la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a su dignidad delante del Señor. Ambos, como estudiamos en Génesis capítulo 1, portan la imagen de Dios. Ambos fueron hechos a semejanza de Dios. Entonces, esta particularidad de estos discursos de Dios para con Noé y sus hijos no es por algo intrínseco en la mujer. Dios se dirige a Noé y a sus hijos porque en un sentido Noé aquí, como hemos dicho, está funcionando como un segundo Adán. Él está funcionando aquí como otro representante de la raza humana. Y cuando Dios entonces se va a dirigir a la raza humana, Él se dirige a Noé. De él va a venir el resto de la humanidad. Y por lo mismo se dirige también a los hijos de Noé. Porque es de ellos que viene también el resto de la humanidad. Ellos van a participar también de la comisión que Dios les encargó de fructificar y multiplicarse. Entonces, por eso es que Dios se dirige a Noé y a sus hijos. Va a ser el deber de Noé y sus hijos transmitirle a sus descendientes todas estas palabras del Creador. Por eso es que ellos los tienen que saber, porque ellos van a ser las cabezas de sus familias. Cuando Dios hace este pacto con ellos, será responsabilidad de ellos transmitirles estas palabras del Señor a todos sus hijos. Ahora, lo que vemos en este segundo discurso del Señor es el establecimiento de este pacto de Dios del que le había hablado a Noé en el capítulo 6. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 18, Dios le había dicho a Noé lo siguiente: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, en Génesis capítulo 6, cuando Dios llama a Noé y le encarga la comisión de levantar, edificar un arca, Dios le promete a él que él iba a establecer un pacto con él. Esa era una promesa que Dios le había hecho 100 años antes de esto que estamos escuchando aquí. Y así como entonces Dios había hecho un pacto con el primer hombre en Edén, asimismo Dios le prometía a Noé establecer un pacto con él también. ¿Por qué? Porque él funcionaría de nuevo como un segundo Adán. Y lo primero que debemos recordar entonces es que
es que era un pacto. Bueno, ese término berit que tenemos aquí en el hebreo significa atar en el original. Dios está atando con Noé. Y este término es usado en el Antiguo Testamento para hablar de un contrato, para hablar de un acuerdo entre dos partes. Una persona se dispone a hacer algo y entonces otra persona hace algo por lo que esa persona hace. Eso es un compromiso, un contrato, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia habla de un pacto divino, es decir, de un pacto entre Dios y los hombres, esos pactos no debemos entenderlos nosotros como algo opcional. Una persona puede venir a mí y decirme, vea Eduardo, vea, yo voy a hacer esto, pero eso sí usted tiene que hacer esto. Y yo le puedo decir, vea, yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a meter con usted en un contrato o en un pacto, no lo quiero hacer. Pero eso no ocurre con los pactos divinos. En los pactos divinos eso no es una posibilidad. Cuando Dios hace un pacto con los hombres, estos pactos no son ni negociables ni opcionales. Y la manera en la que la Biblia enseña los pactos divinos es más bien como muestras de misericordia de Dios para con la humanidad. Eso es lo que es un pacto. Cuando Dios hace un pacto con un hombre o con la humanidad, lo que está mostrando es su gran misericordia para con ellos. Dios no tiene por qué hacer pactos con sus criaturas. El hecho de que Dios lo haga más bien nos muestra a nosotros el deseo de Dios de relacionarse con nosotros, como lo afirma nuestra confesión. En capítulo 7, párrafo 1 dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aunque Dios, lo que está diciendo ahí es que Dios no tiene por qué relacionarse con las criaturas, todos nosotros le debemos obediencia a Él por ser Él nuestro creador y punto. Pero aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Entonces, los pactos divinos son muestras de la conmiseración de Dios para con nosotros los hombres. Ese Dios que está tan lejos de nosotros por su majestad y grandeza, nosotros pecadores, nos muestra su misericordia al querer relacionarse con nosotros en forma de pacto. Un pacto entonces puede ser definido de diferentes maneras. Quiero darles algunas definiciones. Rollock, un teólogo del siglo XVI, lo definió como una promesa bajo cierta condición. William Ames, un teólogo en el que se basaron nuestros antepasados bautistas particulares para editar la confesión de fe, lo definió como un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, amenaza y cumple, y la criatura se ata a sí misma en obediencia a las demandas de Dios. Es un pacto para William Ames, es aquel contrato en donde Dios prometía cosas, donde Dios amenazaba con ciertas cosas también, y Dios cumplía lo que Él había establecido en el pacto. Meredith Kline, un teólogo contemporáneo a nosotros, define un pacto como un compromiso divinamente sancionado, un compromiso que Dios hace. Walter Chantry, un pastor y teólogo bautista reformado, lo define así como un arreglo dado soberanamente por Dios. Es soberanamente por Dios, es Dios quien lo da, con estipulaciones o sanciones, por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Y esto es muy importante. Un pacto es aquello que Dios hace con el hombre, en donde da estipulaciones o sanciones con el fin de bendecir al hombre. Nehemías Cox, el editor de nuestra confesión, define un pacto así: es una declaración del deseo soberano de Dios concerniente a los beneficios que Él otorgará al hombre, la comunión que ellos tendrán con Él y la forma y los medios por los cuales esto será disfrutado por ellos. El pacto de Dios con Noé entonces
Es una expresión, como dijimos, de la misericordia de Dios y su declaración de su deseo de querer relacionarse con sus criaturas para hacerles bien. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, estableciendo este pacto con Noé. Dios está queriendo relacionarse con la humanidad. Les ha dado estipulaciones. Tienen que fructificar y multiplicarse. Tienen que tener a la vida como en alta estima. Pero con el propósito de hacerle bien a la humanidad. Ahora, notemos que el pacto que tenemos aquí en Génesis capítulo 9, que se le conoce como el pacto noémico, el pacto de Dios con Noé. Pero si prestamos atención, este pacto realmente no es solo con Noé. Versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Bueno, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos. Entonces este pacto no es solo con Noé, es también con los hijos de Noé. Pero si seguimos prestando atención, este pacto no es solo con Noé y sus hijos. Versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, este pacto noémico o este pacto entre Dios y Noé es un pacto entre Dios realmente y toda la creación. Noten que Moisés es enfático en esto. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y de nuevo, versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y Noé. No, entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es por eso que a este pacto también se le puede designar como el pacto de Dios con la creación. Porque realmente es un pacto que Dios estableció con Noé, sus hijos y con toda la creación, con el propósito de hacerles bien. Este no es un pacto de salvación. Este no es un pacto de salvación. Dios no le estaba prometiendo a Noé y a sus hijos y a la creación entera la vida eterna. El mundo aquí en Génesis capítulo 9 ya está bajo la condenación del pacto de obras. En Génesis capítulo 9, el mundo entero, la creación entera ya está bajo la condenación del pacto que Adán quebrantó. Noé y sus hijos, el resto de la humanidad que vendrá de ellos, ellos debían cumplir las estipulaciones del pacto. Todo hombre sobre la faz de la tierra que rehúse multiplicarse, fructificar, que no estime la vida humana o animal, está violando el pacto que Dios hizo en Génesis capítulo 9. Porque es un pacto de Dios con toda la humanidad. Los hombres deben cumplir esas estipulaciones. Ellos debían fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, pero ya no para vida eterna. Eso ya lo perdimos en Adán. Ya el pacto de obras fue quebrantado. Génesis capítulo 9, el mundo entero está bajo la condenación de Dios. Este cumplimiento de estos estatutos de Dios, estas estipulaciones del pacto de Dios con Noé, ya no eran para vida eterna, sino con otro propósito. ¿Para qué es que el hombre debía multiplicarse, llenar la tierra? ¿Por qué es que Dios hace este pacto? ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno, como les dije, no era la vida eterna.
Era otro propósito. Y es el segundo punto del sermón. La promesa del pacto de Dios con Noé, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y escuchen, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, el propósito de este segundo pacto de Dios con la humanidad, ya hubo uno, ¿verdad? Con Adán. Es el segundo pacto de Dios en la historia con la humanidad. No es entonces otorgarles la vida eterna a los hombres. De nuevo, eso ya lo perdió la humanidad cuando Adán quebrantó el pacto de obras en Edén. Aquí hay otro propósito divino. Y Dios dice, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ese es el propósito. No exterminar más la tierra, no destruirla más con aguas de diluvio. El propósito del pacto noémico entonces no es otra cosa más que preservar la creación. Como escribió Moisés en el versículo 22 del capítulo 8. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y esto sucederá porque Dios le prometió a Noé no volver a destruir la tierra como lo había hecho un año antes por medio de un diluvio de aguas. Esta frase en Génesis 8:22 es cierta porque Dios prometió no hacer lo que hizo un año antes con Noé o con la tierra, destruirla por medio de agua. Es decir, Dios promete aquí no volver a exterminar la humanidad por medio de una inundación global. Promete que la vida en la tierra va a continuar en general estable. El sol seguirá saliendo sobre justos e injustos. Eso es lo que Dios promete aquí. Ahora, notemos que eso no depende de lo que haga o no haga el hombre. Dios aquí no está poniendo condiciones, no, Él dice, yo no voy a destruir más la tierra por medio de un diluvio. Aquí no hay condiciones, no depende de lo que haga o no haga el hombre. Esta es la promesa de Dios que Él hace sin importar lo que haga la humanidad. No va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. En el capítulo 8, Dios había dejado claro que el diluvio no había limpiado al hombre de su maldad. El diluvio no había cambiado la naturaleza pecaminosa del hombre. En Génesis 8, Dios dice, después de que Noé sale del arca y le ofrece aquel sacrificio, ¿se acuerdan? Dios está viendo aquí a Noé, a sus hijos, a su esposa y a sus esposas. Y esto es lo que dice Dios. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces el diluvio no vino a limpiar a los hombres de su pecado, no vino a darles una nueva naturaleza. Ellos seguían siendo tan depravados como toda la generación que pereció en el diluvio. Lo mismo que vio Dios en la humanidad en Génesis capítulo 6 fue lo que vio en la humanidad que estaba saliendo del arca. Pero aún así Él dijo, no volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Sin importar si el hombre cumpliera o no el mandato de la creación, sin importar cuán malo fuera el hombre, Dios le estaba prometiendo aquí a Noé y a toda la creación que Él preservaría al mundo y que no lo volvería a destruir por medio de aguas. Y esto es importante que lo entendamos porque Dios sí promete volver a destruir al mundo en el futuro. El apóstol Pedro le dijo a las iglesias en 2 de Pedro capítulo 3, pero el día del Señor, el día de Jehová, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Entonces Dios sí promete volver a destruir la tierra en el futuro. Dios aquí no está mintiendo. Lo que Dios prometió en el pacto con Noé es que no va a destruir más la tierra por medio de un diluvio de aguas. Pero de nuevo, eso era nada más una ilustración, un modelo de lo que Dios haría en el día final con la segunda venida de Cristo, cuando Dios sí promete de nuevo destruir el mundo, ya no con agua, sino con fuego. Los elementos ardiendo serán quemados y la tierra y las obras que en ella hay, dice Pedro, serán quemadas. Entonces, la promesa del pacto de Dios con Noé es darle estabilidad a la tierra y preservar las estaciones y todos los procesos naturales de la vida sin importar lo que haga el hombre, y preservarlos de un diluvio de aguas. Todo lo que nosotros tenemos hoy, hermanos, ustedes los que nos visitan, todo lo que nosotros disfrutamos hoy, todo lo que tenemos, nuestra salud, vivir en este país, estaciones constantes, fruto de la tierra, comida en nuestros hogares. Ese es el resultado del pacto que Dios hizo con Noé. Es la gracia común de Dios en medio de un mundo caído. Un mundo renovado en Edén, en Noé, pero caído aún. Y a modo de aplicación, esta promesa de Dios de preservar la creación hasta el día de Jesucristo es la refutación de todo ese movimiento del cambio climático. Esto no es solamente algo científicamente absurdo, porque hay múltiples estudios científicos refutando lo que los políticos han venido afirmando que iba a suceder en 1975, luego en el año 2000, ahora en el año 2050. Ese cambio a energía verde no va a salvar el mundo. El uso de combustibles fósiles no va a destruir la tierra, ni va a acabar con la humanidad. Esas son ideas paganas de los políticos que quieren venderle esa mentira a la humanidad. Ahora, ¿cómo lo sabemos nosotros? Porque Dios prometió preservar la tierra hasta el día de Jesucristo. Dios ha hablado. Entonces, esa mentira del cambio climático, que la humanidad va a desaparecer en 100 años o en 200 años, es una mentira. Porque Dios prometió preservar la tierra y darle estabilidad a la creación hasta que Él cumpla el plan completo de redención. Lo que destruirá el mundo no es el uso de combustibles fósiles, ni el consumo de carne, ni la sobrepoblación humana. No, Dios nos mandó a multiplicarnos y a llenar la tierra de su gloria. Es lo que Dios nos ha ordenado hacer por medio de Noé. Lo que va a destruir al mundo es el fuego del Señor en el día de Jesucristo. Lo que salvará a este mundo no es el cambio de energía verde tampoco. Lo que va a salvar al mundo, por otro lado, también será el fuego del Señor. Porque con ese fuego, dice Pedro, van a venir para nosotros cielos nuevos y tierra nueva. Una nueva creación, libre del pecado, libre del dolor, libre de aflicciones. Porque Dios así lo ha prometido. Nada, de nuevo, nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios no cumpla esta promesa de preservar la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, no creamos esa mentira pagana del cambio climático. Dios ha prometido preservar la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Como dijo Samuel Renihan, este pacto es un consuelo para nosotros. Que por más perturbadora que la vida se vuelva, por más inestabilidad que veamos a nuestro alrededor, las promesas de Dios se cumplirán.
Ahora la pregunta que debemos contestar es la siguiente. ¿Por qué esta promesa? ¿Por qué esta promesa de preservar la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle a Noé esa promesa de que él no iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio? Bueno, como les dije la semana pasada, lo que Moisés desea que nosotros tengamos en nuestra mente es la promesa de Dios en Génesis 3:15. El protoevangelio, el primer evangelio, es lo que debe estar en nuestra mente cuando estamos leyendo toda esta narrativa en Génesis. Porque la razón por la cual Dios le promete esto a Noé de preservar la tierra, preservar a toda la creación, es para cumplir su promesa. Para cumplir la promesa del advenimiento, de la venida del Mesías, del Redentor del mundo. Si Dios hubiera destruido a toda la humanidad, no viene Cristo. Y todos los hombres que perecieron por la eternidad en el infierno. Pero al Dios prometerle a Noé preservar la tierra, lo que está haciendo es haciendo todo lo necesario para que su promesa en Génesis 3:15 se cumpliera. Y el Redentor pudiera venir al mundo a salvar a su pueblo escogido en la eternidad. El pacto con Noé entonces serviría para mantener vigente la promesa del pacto de la redención expresada por Dios a la serpiente en Génesis 3:15. Lucas 3:36 nos afirma esto. Y a veces pasamos y leemos esas genealogías de Jesús, ¿verdad? Como si nada. Lucas 3:36 dice que Jesús es hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Dios prometió preservarle la vida a Noé, a Sem y a toda su descendencia. ¿Para qué? Para traer a Jesús al mundo. Noé fue salvado, se le ordenó reproducirse. Y Dios así entonces le hizo esta promesa con el fin de traer al mundo al Redentor de la humanidad, el cual, como dijo Pablo a los Gálatas, vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Todo, mis hermanos, está en las manos del Señor. Nada está fuera de su control. De nuevo, este pacto es un paso más en la revelación de ese pacto de gracia que Dios establecería con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la señal de ese pacto? Porque lo que vemos en la Biblia es que cuando Dios establece un pacto con los hombres, Él siempre da señales, o como se le conocen en teología, sacramentos. Un sacramento es literalmente una palabra visible, es algo que nosotros podemos ver. Y es algo que Dios siempre le da al hombre como una señal de sus promesas. A Adán, por ejemplo, le dio 2 árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. A Abraham le iba a dar más adelante la circuncisión. A Israel le iba a dar más adelante el día de reposo como una señal de su pacto con ellos. A la iglesia, ¿qué le ha dado Dios? 2 sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, para recordar el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero a Noé y al resto de la creación, ¿qué señales dio Dios? Y a nosotros con ellos. Porque recuerden, esto es para Noé, su descendencia y todos sus descendientes después de ellos. Y toda la creación. Entonces nosotros estamos incluidos en esto. ¿Qué señal nos ha dado Dios a nosotros los hombres de que Él va a cumplir este pacto? Versículos 12 y 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, para el consuelo de la creación,
Dios le dice a Noé y a sus hijos que la señal del pacto que Él está haciendo con la creación será el arco iris. Esa será la palabra visible, el sacramento que Dios le había dado ahora a la creación para asegurarles que lo que Él había dicho, Él lo iba a hacer, Él lo iba a cumplir. Ahora, ese término que se traduce a arco en nuestra versión, en el versículo 13, se usa constantemente, consistentemente en el Antiguo Testamento para hablar de un arco de guerra. Entonces, es por eso que muchos teólogos han dicho, es como si Dios le estuviera diciendo a Noé, ustedes son pecadores. La tierra está igualmente corrompida, pero por causa de mi promesa, por causa de ese redentor que yo prometí traer a este mundo, he depuesto mi arma. He depuesto mi arma de guerra, mi arco, y lo he puesto en el cielo. Ya no va a estar en mis manos contra ustedes, sino que va a estar en el cielo, en las nubes. Como escribió Hamilton, su colocación en las nubes apunta al cese de las hostilidades de Dios contra la humanidad. O como escribió Belcher, en lugar ahora de ser un símbolo de combate, el arco es un símbolo de paz. Noten lo que dice Moisés en versículos 14 al 17. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cuando nosotros entonces vemos el arco iris en el cielo, nosotros entonces debemos entender que es Dios haciéndolo visible para nosotros, para que nosotros recordemos que Él se acuerda de su pacto con Noé y con toda la creación. Ese pacto en el cual Él prometió no destruirnos por causa de nuestra maldad más por un diluvio, porque eso es lo que merecemos. Cuando nosotros vemos el arco iris, debemos recordar: Dios ha prometido no volverme a destruir a mí por mi maldad, por mi rebeldía, por mi pecado. Él ha depuesto su arco y ha querido preservar mi vida por su gracia. A pesar de que las intenciones de nuestros corazones son malas desde nuestra juventud, el arco iris nos dice: Dios ya no te va a destruir por una inundación. A pesar de que todo el designio de nuestros corazones es de continuo solamente el mal, Dios nos muestra con el arco iris: no los voy a volver a destruir más por medio de un diluvio de aguas. El arco iris en el cielo nos debe recordar de que a pesar de que nosotros merecemos ser destruidos por un diluvio como lo mereció la generación de Noé, Dios no lo volverá a hacer, sino que más bien Él ha preservado la creación por causa del Mesías, para traer al Mesías a este mundo y traer por medio de Él la vida eterna a todo su pueblo. Eso es lo que Dios ha prometido. El arco iris debería reprendernos a nosotros cada vez que lo vemos en el cielo. Debería traer temor a nuestras vidas. Cuando vemos el arco iris y vemos la vida que llevamos, vemos los pensamientos pecaminosos que hay en nuestro corazón, vemos las cosas que seguimos haciendo en contra de la ley de Dios una y otra vez, y decimos: Dios mató a toda una generación, millones de personas, las inundó bajo el agua por los mismos pecados que tengo yo en mi corazón. Y aún así,
Él ha prometido preservar mi vida. No ahogarme como merezco por mis pecados. El arco iris debería hacernos desistir de nuestra maldad. Pero ahora más bien en esta cultura enferma de la muerte, el arco iris es usado más bien como una señal de lo que puede llegar la perversión del corazón del hombre. Esta cultura de la muerte más bien ha usado el arco iris para envilecer cada vez más a la humanidad, promoviendo todo tipo de perversiones sexuales. Para Dios el arco iris es la señal de que no nos va a destruir por esas perversiones que hoy tanto se celebran usando el arco iris. Ahora, no es que Dios olvide. No es que Dios puso un arco iris ahí en el cielo para acordarse. Uy, es que se me olvidó. Ya casi mandaba otro diluvio por la maldad que veo en la tierra. Pero por dicha me acordé. Eso no es lo que Moisés nos está diciendo ahí tampoco. No es lo que Dios está queriendo decirnos cuando dice: y me acordaré de mi pacto. Dios no olvida sus palabras a Noé nunca. Dios no olvida nada. Esta es simplemente la manera en la que Dios nos deja claro a nosotros, por nuestra debilidad, que Él es fiel. Él es fiel. Yo me acuerdo de mi pacto. Tengan eso presente. Yo soy fiel a mi palabra. No volveré a destruir al mundo por medio de un diluvio de aguas, aunque lo merezcan. Y si Dios lo ha dicho, eso es lo que hará. Entonces, Génesis capítulo 9 no nos enseña que Dios está comenzando de nuevo con la humanidad. Esto no es, como dijimos, un borrón y cuenta nueva. Esto más bien es un paso más, como dijimos, en el desarrollo del plan redentor de Dios en el mundo. El diluvio nos sirvió para tratar con el pecado de la humanidad. Las aguas del diluvio no cambiaron la naturaleza humana, no cambiaron ese corazón de piedra de los hombres. Este nuevo mundo sobre el que caminaron Noé, sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos y todo el resto de estos animales no era un nuevo Edén. Edén fue destruido con el diluvio. Tampoco era un nuevo templo de Dios. Eso no era lo que Noé tenía que hacer ahora al multiplicarse. Él no tenía que extender el templo de Edén porque ya no existía. El mundo sobre el que caminaron Noé, su familia y el resto de los animales fue un mundo caído, pero remodelado. Es un mundo que está bajo la maldición del pacto de obras. Un mundo en donde todos los hombres, como dijo Pablo, ya sean judíos o gentiles, están bajo pecado. Ese es el mundo de Noé. Ese es nuestro mundo. Pero es un mundo que ha sido guardado o preservado de la destrucción por medio de aguas con el propósito de cumplir el plan divino de la redención. Para eso es que Dios lo preservó. Para traer a Jesucristo y traer vida con Él. Y así es como está ocurriendo. ¿Recuerdan por qué Lamec le puso a su hijo Noé? Este será quien traiga el reposo esperado. Noé no sería aquel que traería el reposo esperado de su pueblo. Ni su arca era el medio que Dios usaría para traer salvación espiritual al mundo. Sería Jesús. Su simiente, la simiente de Noé, la simiente de la mujer prometida. Fue Él quien trajo reposo a su pueblo. Y son aquellos que están en Él. Como estuvo Noé dentro del arca, metido en Él, en esa arca. Serán los que estemos espiritualmente por la fe en Cristo, unidos a Él, los que seremos salvos de la destrucción venidera que Dios traerá por fuego a un mundo pecador.
De nuevo escuchen a Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que estaban condenados por el pacto de obras, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso no fue Noé, fue Jesucristo. Para eso fue que Dios preservó el mundo. Para eso es que Dios hizo este pacto con Noé y la creación. Será la sangre de Cristo la que nos lavará de nuestros pecados. Será su muerte las que nos traería a nosotros vida eterna. Sería su redención la que traería verdadera paz con Dios a los hombres. Solo en Cristo, por la fe, un pecador puede cantar lo que cantamos ahora. Estoy bien con mi Dios. Ya no hay guerra. Ya Dios no está con su arco apuntado a mi corazón para destruirme, porque yo por la fe, por la gracia divina, estoy en Cristo. Y puedo decir, estoy bien con mi Dios. Tengo paz por la gracia de Dios. Ya no hay enemistad. Fuera de Cristo, soy un enemigo de Dios. Fuera de Cristo no hay paz para el pecador. Fuera de Cristo somos enemigos suyos. Solo en Él podemos ser hijos de Dios. Por este pacto es que Dios procuró un mundo. Preservó este mundo para nuestra salvación. Si Dios no hubiera hecho este pacto con Noé, toda la humanidad hubiera estado perdida en el infierno. Pero Dios hizo un pacto con Noé para preservar el mundo para la venida del Mesías y traer con él la salvación de su pueblo, la nuestra, mis hermanos. No solo debemos adorar a Dios por lo que Él provee, Él da estabilidad a nuestro país, al mundo. Tenemos que comer. Esa es la gracia de Dios que viene en este pacto también, pero sobre todo por nuestra salvación. Mi pregunta para ustedes, niños, jóvenes, ustedes que nos visitan esta mañana, es esta: ¿está usted bien con Dios? ¿Tiene paz con Él? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él no miente. Y así como ha preservado la tierra y la preservará hasta la segunda venida de Cristo para cumplir sus propósitos redentores, Él también cumplirá su promesa de destruir al mundo un día cuando Cristo vuelva. Y destruir no solo la tierra, no solo los cielos serán deshechos, sino que destruirá todo aquel que se rehusó en esta vida a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, y que ha seguido viviendo una vida en oposición a su Creador. Pero también ese Dios que no miente y que ha preservado y preservará la tierra hasta el día final, ha prometido que todo aquel que venga a Él, a Cristo, en arrepentimiento y fe, Él no le echa fuera. Él no le echa fuera. Créale a Dios. Créale al Señor. Vea su corazón. Vea cómo está usted viviendo su vida. Vea las cosas que usted piensa en su mente, las cosas que usted desea en su corazón. Vea lo que usted hace en secreto, en la oscuridad de su cuarto. Y entienda que por esos pecados Dios destruyó a la humanidad, pero que también Él prometió preservar la tierra para traer al Mesías,
para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta tenga vida eterna. Créale al Señor y vaya a Él hoy en arrepentimiento y fe y goce de poder cantar como cantamos ahora nosotros. Estoy bien con mi Dios por Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la mañana que nos has dado de adoración. Te damos gracias por habernos hablado hoy por medio de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque vemos tanto pecado en nuestros corazones. Aún, Señor, habiendo sido redimidos por ti, vemos el pecado, Señor, como aún está ahí oponiéndose a tu palabra. Oh Señor, que tu Espíritu Santo obre cada vez más en nosotros, para que podamos vivir, como decía Pedro, una santa y piadosa manera de vivir. Ayúdanos, Señor, para que tu pueblo pueda traer gloria a tu nombre en la manera en la que vivimos. Y también, Señor, usa tu evangelio para salvar a aquellos entre nosotros, especialmente oramos por nuestros niños, que una y otra vez se exponen a tu palabra, para que ellos, Señor, conozcan a Jesucristo. Puedan cantar con nosotros, Señor, las glorias de tu salvación. Que ellos puedan arrepentirse y venir al Salvador Jesucristo con fe y arrepentimiento. Hazlo todo, Señor, para tu gloria lo pedimos. Amén.